Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 31º domingo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. No hacen lo que dicen. Reciban un gran abrazo lleno del Señor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Las lecturas de hoy nos invitan a tener muy en cuenta la obediencia a la palabra de Dios. En la primera lectura, Dios se hace defensor del ser humano frente a los líderes de su pueblo que los maltratan, usando su puesto lleno de privilegios. Por otro lado, San Pablo, con tiernas palabras, agradece a los tesalonicenses haber recibido su testimonio de fe como lo que es palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús reclama a los líderes religiosos la incoherencia entre lo que dicen y hacen, entre lo que exigen a los demás y lo que ellos mismos están dispuestos a hacer para cumplir cabalmente la ley. Señor Jesús, danos la gracia de vivir coherentemente cada día. Oremos. Ante ti, nuestro Padre y nuestro único Dios y Señor, líbranos de la hipocresía y del complejo de superioridad, porque todos somos hijos tuyos y hermanos en Cristo. Fortalece con tu espíritu a los servidores de tu pueblo, para que la palabra que anuncian se haga verdad en ellos. Mantén en la fe a tus hijos más débiles y tentados de abandonar. Haz, Señor, que nuestro ejemplo evangélico de amor humilde y de fraternidad sincera robustezca a los vacilantes en la fe, para que, guiados por tu espíritu, caminemos juntos como hermanos con el corazón ensanchado por el camino de tu verdad. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4, Oración del Fariseo, de Enrique Zapata, en México. Señor, no vengo a contarte los méritos que
tumbo en tumbo voy y falto de valor. Flaqueo, temo y dudo, Señor, soy un desastre. Rompe tú mis tinieblas con la luz de tu voz. Señor, no vengo a contarte los méritos que poseo, pues sería mi canción, la oración del fariseo, pues sería mi canción, la oración del fariseo. Vengo a contarte que no tengo remedio. Si no me ayudas tú, no tendré solución. Escucho tu palabra, Señor, y me convence, pero luego en la vida voy de mal en peor. Señor, no vengo a contarte los méritos que poseo, pues sería mi canción, la oración del fariseo, pues sería mi canción, la oración del fariseo. Yo nada valgo, Señor, y nada tengo. Si yo soy algo al fin, soy solo un pecador. Si de algo estoy seguro, es de que tú me quieres. Y si en algo yo espero, es solo en tu perdón. Señor, no vengo a contarte los méritos que poseo, pues sería mi canción, la oración del fariseo, pues sería mi canción, la oración del fariseo. Primera lectura de la profecía de Malaquías, capítulo 1, versículos 14b hasta el capítulo 2, versículos 2b y los versículos 8 al 10. El maltrato del ser humano por él mismo es algo que aborrece al Señor, y Él es quien toma partido en la defensa del inocente, haciendo prevalecer su corrección. Escuchemos. Yo soy el gran rey, y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora les toca a ustedes, sacerdotes. Si no obedecen y no se proponen dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré mi maldición. Se apartaron del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo los haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque se fijan en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué pues el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En respuesta a la primera lectura, el Salmo 130 hace eco, por una parte, a la acusación dirigida a los sacerdotes
que se buscan a sí mismos en el ministerio. Contestaremos todos: guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 31 del tiempo ordinario. Modo primero. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Modo segundo. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acaño y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7b, 9 y el 13. Con expresiones dulces y agradecidas por haber recibido sus palabras como lo que son, palabra de Dios, el apóstol Pablo derrama su corazón delante de los tesalonicenses y no deja de invitarles a hacer posible que esta palabra siga obrando en sus vidas. Escuchemos. Hermanos, los tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque se habían ganado nuestro amor. Recuerden, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Esta es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. El cumplimiento de la palabra de Dios no debe ser motivo de orgullo o presunción. Se obedece la palabra por amor a ella y porque es motivo de alegría. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, subiré.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables, y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2. Todo el que se enaltece será humillado, de Gloria Castañeda. Todo el que se enaltece será humillado. Todo el que se humilla será enaltecido. Eso dijo el Señor a los invitados de la fiesta que ocupaban el primer lugar. Dame un corazón, Señor, humilde como el tuyo. Dame un corazón, Señor, grande para amar, libre de soberbia, libre de orgullo, rico en generosidad. Cuando hagas una fiesta, no invites a los ricos, invita a los pobres y a los desvalidos. Ellos no tienen nada con que pagarte su favor. Tu recompensa es el reino de Dios. Dame un corazón, Señor, humilde como el tuyo. Dame un corazón, Señor, grande para amar, libre de soberbia, libre de orgullo, rico en generosidad. Dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
nos llena de mucha alegría tenerles aquí en nuestro programa semanal para celebrar en el 31º domingo del tiempo ordinario. Sean todos bienvenidos. En Jesús de Nazaret se dio una extraordinaria coherencia y consonancia entre palabras y obras. Si Él nos dio ejemplo, debemos empezar cuestionando la autenticidad de nuestra fe y de su coherencia con nuestras obras. ¿Somos veraces? ¿Intentamos ser coherentes en nuestra vida de fe? ¿Se corresponden nuestras obras y palabras? En las lecturas de hoy resuenan serias advertencias contra los líderes religiosos del pueblo. Tanto el profeta Malaquías como Jesús denuncian a los sacerdotes, los maestros de la ley y los fariseos con su conducta incoherente, pues como el autor del Salmo, tampoco ellos han de perseguir grandezas, sino vivir en humildad tal y como hizo Pablo. Con estas inquietudes iniciamos nuestro análisis en este domingo. Escuchemos atentos. Bendiciones. Bueno, hermanas y hermanos, y ya para discutir esta lectura de hoy, luego de esa sinopsis que el hermano Jay nos ha dado de estas lecturas, y entrando de lleno a esta primera lectura de hoy del profeta Malaquías. Os apartéis del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué nos dice Jay? Sumamente interesante y severo. Fíjate, con sus interpretaciones de la ley hacen tropezar a muchos y vacían el contenido de la alianza, entre otras cosas, porque hacen a menudo acepción de personas. Esto es una queja del Señor. Se fijan en las personas cuando van a aplicar la ley. Ante esta desviación, el profeta les increpa: ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? Por tanto, no deberíamos hacer distinción de personas a la hora de aplicar la ley. A estos malos sacerdotes se les dirige una fuerte palabra de reproche. Les enviaré mi maldición, les haré que sean despreciables y que sean viles ante el pueblo. Compadre. Pues fíjense que Malaquías tiene conciencia de que Yahvé hizo una alianza con Leví, en la que los sacerdotes pues recibieron como misión enseñar la ley a Israel y presentar los sacrificios en el altar de Dios. Constituidos mensajeros del Señor del universo, los sacerdotes deberían rechazar la iniquidad, ¿verdad? Conocer la ley de Dios y presentarla fielmente al pueblo. Caminar con Yahvé en paz y en rectitud, apartando al pueblo del mal. En realidad, pues, considerar Malaquías no es lo que sucede. Los sacerdotes no solo se desviaron del camino de la ley y de los mandamientos, sino que también hicieron vacilar al pueblo, enseñando la ley de forma desfigurada, ¿verdad? En vez de orientar al pueblo por los caminos de la alianza, pues los desviaron lejos de Dios. Más aún, hermanas y hermanos, no consideran a todos iguales.
y hacen, ¿verdad?, acepción de personas. Posiblemente el profeta pues se refiere a ese tratamiento desigual concedido por los sacerdotes a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los humildes. O sea que había esta división, que esto no es de ahora nada más, ni en estos tiempos. O sea que en los tiempos antiguos también esto se daba. Y aquí preguntamos, hermanas y hermanos, ¿puede Dios pactar con estas actitudes y comportamientos? Pues es evidente que no. Por tanto, Yahvé va a desautorizar y descalificar a estos sacerdotes indignos, volviéndolos despreciables y abyectos a los ojos del pueblo. Todos verán que ya no tienen la confianza de Dios y que les ha sido retirada la autoridad. Bueno, pues esto está bien interesante, pero más adelante seguiremos discutiendo estas lecturas de este domingo 31, ordinario del ciclo A. Mientras tanto, escucharemos un cántico. Continuamos con ustedes el cántico número 5, Fariseos y Escribas, del padre Eric Preciado de México. Hagan lo que les pidan, pero no imiten lo que hacen. Lían fardos pesados e insoportables. No hacen lo que dicen, no tienen disposición. Les gusta que los vean ser piezas de admiración. Los fariseos y escribas criticaban a Jesús. Llevaban doble vida y muy poca rectitud. Gustaban los primeros puestos, los asientos de honor, que los llamaran maestros por encima del Señor. Les gustan las reverencias, ensanchan las franjas del manto, alargan las filacterias y se olvidan del hermano. Se olvidan de ser padres y muy buenos consejeros. Provocan calamidades y daños a terceros. Los fariseos y escribas criticaban a Jesús. Llevaban doble vida y muy poca rectitud. Gustaban los primeros puestos, los asientos de honor, que los llamaran maestros por encima del Señor. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será exaltado. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden escuchar también a través del internet por radiopaz810.com y también bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para Android. Y recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales por Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando a todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de Radio Paz. Así que bendiciones para todos ellos. Y muy importante, bendiciones para todos los hermanitos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través de muchos países por el mundo: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y alabado sea el Señor. Se nos está uniendo Paraguay a través de la web, ¿verdad? Hay 2 páginas web que van a estar retransmitiendo nuestro programa, y en nuestra próxima intervención de nuestro programa, la próxima semana, estaremos dando la información de estas páginas que nos estarán retransmitiendo y pasando nuestro programa. Así que bendiciones para ellos que se unen a la familia de Liturgia y Música desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Bueno, seguimos esparciendo el Evangelio, ¿verdad? A través del mundo. Y seguimos, hermano, con esta segunda lectura de hoy del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Deseábamos no solo entregaros al Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Y eso es un mensaje bien contundente. ¿Qué nos dice Jay? Hermoso. Pablo refleja en este pasaje la entrañable relación que tuvo y sigue teniendo con la comunidad de Tesalónica. Es una relación de pastor diligente, también era una relación no solo fraternal o paternal, sino incluso materna. Los tratamos con delicadeza como una madre cuida a sus hijos, dijo Pablo. El cariño que tuvo Pablo a esa comunidad, por otra parte, correspondida, ¿verdad?, por ella, es tal que puede afirmar que quería entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestra propia vida. Lo que les transmitió y ellos aceptaron no era meramente palabra de hombre, sino en verdad era palabra de Dios. Y ahora está orgulloso Pablo de que, según las noticias que recibe de Tesalónica, esa palabra permanece operante, viva en Cristo en todos ellos. Hermosas palabras. Erinaldo. Fíjense, hermano, cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, Pablo está en Corinto. De Tesalónica llegaron, a través de Timoteo, noticias alentadoras. Los tesalonicenses continúan empeñados en vivir con fidelidad el evangelio que Pablo les anunció. Ni las dificultades diarias, ni la deficiente formación doctrinal, ni las hostilidades de las autoridades de Tesalónica consiguen apagar el entusiasmo de los miembros de la comunidad. Ellos son pues verdaderamente un modelo para las comunidades cristianas de toda Grecia. Pablo escribe entonces animándoles a proseguir el camino de fidelidad a Jesús y al Evangelio. Aprovecha también para aclarar algunas cuestiones de carácter doctrinal y para corregir algunos aspectos de la vida de la comunidad. Estamos, ¿verdad?, en la primera mitad del año 50-51. ¿Verdad? En los 3 primeros capítulos de la carta, Pablo agradece a Dios por su acción en favor de la comunidad. La comunidad nació y se consolidó de forma tan prodigiosa y en tan poco tiempo que es preciso ver en todo esto la intervención de Dios. El corazón de Pablo está henchido, ¿verdad?, ancho de alegría y de agradecimiento. Después de una clásica oración de alabanza a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que hicieron posible en Tesalónica el milagro del Evangelio, Pablo evoca emocionado, siempre en clima de acción de gracias, los incisos de esa joven y entusiasta comunidad cristiana. Así que en la lectura que hoy se nos propone, Pablo recuerda sobre todo el comportamiento de los misioneros que evangelizaron Tesalónica. El apóstol comienza por describir el amor y el afecto de Pablo, Silvano y Timoteo por los creyentes tesalonicenses, utilizando la sugestiva imagen de la madre.
Los misioneros fueron como una madre que cuida a sus hijos y manifestarán a los tesalonicenses en todos los momentos y situaciones su amor, su ternura y su afecto. Se hicieron pequeños, humildes y sencillos y nunca trataron a nadie con aspereza o soberbia. Manifestaron a todos su afecto. Amaron a todos con un amor servicial y desinteresado. Se pusieron al servicio de la comunidad de forma total e incondicional y soportaron todos los trabajos y penurias sin lamentos ni quejas. Compartieron con los miembros de la comunidad cristiana no solo el evangelio, sino también la propia vida. En el proceso del anuncio, de la acogida y de la transmisión del evangelio, todos debemos tener la conciencia de que lo importante no es el instrumento humano que anuncia la palabra, por más brillante y atrayente que sea, sino la propuesta que a través de ese instrumento humano Dios nos hace. Así que, hermanos y hermanos, esto está bien claro, que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos. O sea, que Dios transmite su palabra a través de nosotros. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante discutiremos ese Santo Evangelio según San Mateo. Mientras tanto, vamos a escuchar un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 1, como el fariseo, de Jesús Cárdenas de México. Si quieres mi camino seguir, no busques ser el primero. Si quieres mi camino seguir, no busques como el fariseo. No busques que te digan maestro y ocupes el lugar primero. Si mi discípulo dice ser, no seas como el fariseo. Si quieres mi camino seguir, atiende a tu hermano primero. Si quieres mi camino seguir, perdona y da un abrazo sincero. No busques que te digan maestro y ocupes el lugar primero. Si mi discípulo dice ser, no seas como el fariseo. Si quieres mi camino seguir, no busques que te atiendan primero. Seguir, no busques el aplauso de nuevo. No busques que te digan maestro y ocupes el lugar primero. Si mi discípulo dice ser, no seas como el fariseo. Liturgia y música. Regresando, hermanas y hermanos, y ahora discutiendo este Santo Evangelio según San Mateo. No hacen lo que dicen. ¿Qué nos tiene Jay? Jesús dedica hoy una fuerte crítica a los escribas y fariseos, los dirigentes de la sociedad en ese momento. Y fíjate lo que Jesús va a decir, pero mira, tranquilito, son unos hipócritas. Todo lo que hacen
lo hacen para que los vea la gente. Les gustan los primeros lugares. Les gusta que los llamen maestros. Así que inclusive los sacerdotes tenían unas pequeñas bolsitas atadas con lazos a la frente o al brazo, sobre todo en el momento de la oración. Y también tenía unas franjas o flecos, que son unas pequeñas telas cosidas al manto. Ambos elementos tenían un sentido religioso. Contenían las palabras principales de la ley como signo de obediencia y fidelidad, justamente lo que ellos no cumplían. Erinaldo. Interesante. Fíjate, el Evangelio de este domingo pues nos sitúa una vez más en Jerusalén, entrando en la historia de este Evangelio, en los días próximos a la pasión y muerte de Jesús. Y es en esos días cuando se produce el enfrentamiento final entre Jesús y el judaísmo. Los líderes de la nación judía, escudados en sus certezas, convicciones y prejuicios, continúan rechazando la propuesta del reino y preparando el proceso contra Jesús. El pasaje que hoy se nos propone es la introducción a un extenso discurso de condenación, ¿verdad?, que Jesús pronuncia contra los líderes religiosos de Israel. Es en este discurso donde aparecen los 7 famosos: ay de vosotros, escribas y fariseos. Para Mateo, el discurso es la respuesta de Jesús a la intransigencia de los judíos en acoger las propuestas de Dios. A lo largo del discurso, Mateo pone en boca de Jesús una apreciación extremadamente negativa de los escribas, ¿verdad?, especialistas de la escritura, muchos de los cuales eran fariseos, y de los fariseos. Es preciso decir, sin embargo, que este retrato de los fariseos no es totalmente justo. En general, los fariseos eran creyentes entusiastas que procuraban conocer y se esforzaban por cumplir escrupulosamente la ley de Moisés. Estaban presentes en todos los movimientos de la vida religiosa de los israelitas e intentaban instar al pueblo al respeto de la ley, a fin de que Israel pues fuese cada vez más un pueblo santo, dedicado a Yahvé y viviendo en la órbita de Yahvé. Se trataba de un grupo serio, bien intencionado, verdaderamente empeñado en la satisfacción de la comunidad israelita. Sin embargo, su fundamentalismo, ¿verdad?, en relación con la ley, fue algunas veces criticado por Jesús. Al afirmar la superioridad de la ley, despreciaban muchas veces al hombre y provocaban en el pueblo un sentimiento de pecado y de indignidad que oprimía las conciencias, pues dando demasiado relieve a la ley, olvidaban lo esencial, el amor y la misericordia. Y al considerarse a sí mismos como los puros que vivían de acuerdo con la ley, pues despreciaban, ¿verdad?, al pueblo sencillo, que a causa de la ignorancia y de la vida tan dura que llevaban, no podían cumplir íntegramente los preceptos de la ley. Y aquí viene una pregunta, hermanas y hermanos. ¿La opinión de Jesús hacia los fariseos sería tan dura como la que este texto nos presenta? Pues probablemente no. Así que es preciso recordar que el Evangelio según Mateo apareció en la parte final del siglo I, o sea, en la década de los 80, cuando los fariseos eran la corriente dominante del judaísmo y aparecían como el rostro polémico de ese adversario judío con el que los cristianos se enfrentaban todos los días. Este texto debe estar enmarcado en esa perspectiva. Tal vez más que transmitir la opinión de Jesús sobre los fariseos, presenta la imagen que los cristianos de finales del primer siglo tenían del judaísmo y de sus líderes.
Nuestro texto se divide en dos partes. En la primera, pues Jesús traza un retrato de los fariseos. En la segunda, Jesús da algunos consejos a los discípulos para que no se transformen también en fariseos. ¿Cómo son entonces los fariseos, hermanas y hermanos? De ellos se dice en primer lugar que se sientan en la cátedra de Moisés. La expresión se refiere a la autoridad exclusiva que los fariseos atribuían para interpretar la ley de Moisés. Y es preciso decir, sin embargo, que la acusación cuadra mejor con los fariseos de la época de Mateo que con los fariseos de la época de Jesús. Fíjense qué interesante esto. En la época de Mateo, en el judaísmo posterior a la destrucción de Jerusalén, los fariseos ya eran la corriente dominante y funcionaban como la autoridad exclusiva en la interpretación y en la aplicación de la ley. Hecho que no sucedía en la época de Jesús. Son acusados aquí de haberse apropiado de la palabra de Dios y de haber desvirtuado con reglas, normas, obligaciones, interpretaciones legalistas, ¿verdad? Que en lugar de favorecer el encuentro del hombre con Dios, solo servían para apartar cada vez más a las dos partes de la alianza. De ellos se dice también en segundo lugar que son incoherentes, ¿verdad? En otras palabras, dicen y no hacen. Su comportamiento pues no es coherente con sus palabras y con su enseñanza. Los cristianos son invitados a escuchar sus enseñanzas, cosa que muchos cristianos de origen judío hacían, pero a no imitar su ejemplo. De ellos se dice en tercer lugar que cargaban a los hombres con fardos pesados e insoportables. Y esto, ¿verdad?, lo vimos en el versículo 4. En verdad, pues las exigencias de los fariseos hacían imposible la vida de los creyentes. Tantas eran las leyes, obligaciones, prohibiciones que ellos hacían derivar de la ley. La imposibilidad de conocer y de cumplir todo ese inmenso arsenal legal creaba en los creyentes una conciencia de impureza y de pecado que oprimía las conciencias y que mataba la alegría. Era una auténtica esclavitud de la ley. De ellos se dice finalmente que gustaban de hacer de su fe y de su piedad un espectáculo y una exhibición. Hacen las cosas para que todos perciban su grandeza y superioridad. Y no se olvidan nunca de publicar su fe y su piedad. Por vanidad alargan las filacterías, ¿verdad? Que esto lo dijo el hermano Jay ahorita. ¿Verdad? Que eran unas cajitas de cuero que contenían trozos del Torá, sí, que los israelitas, ¿verdad?, utilizaban a partir de los años, de los 13 años, mejor dicho, durante las oraciones matinales. Esta información está bien interesante. Y las borlas, que eran unas franjas colocadas en las 4 extremidades del manto, ¿verdad?, el talit, que el judío piadoso se ponía sobre los hombros durante la oración. Lo que les interesa, ¿verdad?, es la imagen que dan, el reconocimiento de los hombres y los títulos de honor. Y aquí viene otra pregunta, hermanas y hermanos. ¿Y los cristianos cómo deben vivir? ¿Qué cuidados es preciso tener para que el fariseísmo no se perpetúe en la iglesia de Jesús? Pues fundamentalmente, hermanas y hermanos, es preciso que la comunidad cristiana sea una verdadera fraternidad. ¿Verdad? En el versículo 8 vimos y dice, vosotros sois todos hermanos. ¿Verdad? Sin importar quién, somos todos hermanos. La iglesia pues no se constituye por superiores y súbditos, maestros y discípulos, padres e hijos, doctores y alumnos, sino por hermanos iguales, ¿verdad?, que tienen un Padre en común. ¿Verdad? Y en el versículo 9 decía, uno solo es vuestro Padre, que está en el cielo, y que siguen al mismo Cristo. Y en el versículo 10 vimos, uno solo es vuestro doctor, Cristo. En la iglesia de Jesús no puede haber quien quiera mandar en los otros, o quien se considere
asimismo más importante, más digno, más honrado, más preparado que los otros. En la iglesia de Jesús no puede reproducirse la imagen de la estructura jerárquica judía, ¿verdad? Un esquema complicado de grados de acuerdo con la diferente dignidad de los miembros de la comunidad. Bueno, definitivamente, hermanas y hermanos, este evangelio está más claro que el agua. Como decimos acá en Puerto Rico, todos somos iguales, todos somos hermanos en Cristo, sin importar los títulos, ¿verdad? Ya sea universitario o cualquier cosa que tengamos más que los otros, somos todos iguales. Eso es así. Bueno, hermanos y hermanos, es importante darle lectura a lo que nos dice también el Papa Francisco sobre este santo evangelio de hoy. Y dice así: nosotros, discípulos de Jesús, no debemos buscar título de honor, de autoridad o de supremacía. Yo digo que a mí personalmente me duele ver a personas que psicológicamente viven corriendo detrás de la vanidad de las condecoraciones. Nosotros, discípulos de Jesús, no debemos hacer esto, ya que entre nosotros debe haber una actitud sencilla y fraterna. Amén. Así que definitivamente, hermanas y hermanos, estas son palabras con luz de nuestro Papa Francisco, ¿verdad?, que aportan grandemente a este santo evangelio de hoy que hemos discutido. Así que al final del camino, hermanas y hermanos, somos hermanos en Cristo todos, seamos amarillos, negros, blancos, no importa, tenemos que amarnos todos mutuamente. Eso hace. Hermanas y hermanas, en modo de resumen, la liturgia de este 31 domingo del tiempo ordinario nos invita a una reflexión responsable sobre la seriedad, la verdad y la coherencia de nuestro compromiso con Dios y con el reino. Especialmente las lecturas de este domingo interpelan a los animadores de las comunidades cristianas acerca de la verdad de su testimonio, de la pureza de sus motivaciones, de su real compromiso en la construcción de comunidades comprometidas con los valores del evangelio. Siempre nos gusta, ¿verdad?, mencionar las peticiones de oración que los hermanos, ¿verdad?, nos envían a través de nuestras redes sociales. Así que, Jay. Oremos por la salud de Valentín Santiago, Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, Ibeliz López y su niño Chili, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney. Y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Que seamos capaces, Señor, por tu gracia, de vivir la coherencia de los que creen y hacen lo mismo, y la transparencia de dejar aflorar en la acción lo que tú nos pones en el interior del corazón. Amén. Amén. ¿Y ahí con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 3. El que se ensalza será humillado, del padre Néstor Gallego. Y tan tan. Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias como siempre por escuchar nuestro programa Liturgia y Música. Los fariseos tienen costumbre de atar 1000 cargas sobre su pueblo, pero no esperen que las empujen siquiera un poco ni con el dedo. Ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. No digan nunca, aunque lo piensen, que de esta agua no han de embriagarse. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.
es de los grandes hacerse esclavo y servidor de los hermanos. La hipocresía de los escribas hace que vivan en soledades, alimentando con la mentira sus ambiciones y vanidades. Todo lo hacen para ser vistos y les agradan las filacterias. Viven buscando, como les digo, esa apariencia que tanto aprecian. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es de los grandes hacerse esclavo y servidor de los hermanos. En cuanto a ustedes, no tengan miedo de ser amigos y compañeros, que no tenemos más que un maestro que nos perdona cuando caemos. A nadie llamen ni digan Padre, que hay uno solo y es el más grande. Si son doctores, no hagan alarde, porque el Mesías vino a salvarles. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es de los grandes hacerse esclavo y servidor de los hermanos. La 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 de los grandes hacerse esclavo y servidor